Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón del sistema financiero, el mercado monetario. Y para entenderlo bien, vamos a desglosar una pieza clave, el capítulo 19 de la Circular Externa 018. Esta es básicamente la regulación que dicta cómo se mueven miles de millones todos los días de forma segura entre los bancos y otras entidades financieras en Colombia. Muy bien, entremos en materia. Para no perdernos en la complejidad de esta norma, hemos preparado un mapa. Este nos va a guiar por 6 puntos esenciales. Primero, una vista panorámica del mapa del mercado. Luego, nos metemos con las operaciones clave. Después, desciframos el lenguaje del mercado, entendemos su lógica contable, vemos qué pasa cuando las cosas se complican y finalmente cerramos con la red de seguridad que todo esto construye. Primero lo primero, el panorama general. Piénsenlo así. El mercado monetario es el lugar donde las entidades financieras van cuando necesitan dinero rápido, pero muy rápido. A veces solo por una noche. Y claro, con tanto dinero moviéndose a esa velocidad, se necesita una regulación muy estricta para que todo funcione sin problemas y para proteger la estabilidad de todo el sistema. Ahora, pasemos a ver cómo se arma todo esto. Este mercado se sostiene sobre 3 tipos de operaciones que son fundamentales. Si entendemos bien estas 3, créanme, el resto del capítulo se vuelve mucho más claro. Empecemos con la más conocida, el repo. Aunque el nombre suena a una compraventa, en la práctica es un préstamo a muy corto plazo. Una entidad, digamos un banco, entrega unos títulos como garantía a cambio de liquidez, de dinero fresco, y se compromete a devolver ese dinero más un interés para recuperar sus títulos. Es la forma más común de conseguir plata ya mismo. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa. Miren la definición de una operación simultánea. ¿Les suena? Es, palabra por palabra, idéntica a la de un repo. La propia circular las describe exactamente igual. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta obvia. Si la norma las define igual, ¿cuál es la diferencia? Bueno, está en la práctica del mercado. En un repo, lo más común es que se aplique un haircut, que no es más que un descuento de seguridad. O sea, si los títulos valen 100, a lo mejor solo te prestan 95. Ese 5 es un colchón de seguridad. En la simultánea, en cambio, el precio que se paga suele ser el valor de mercado, sin ese descuento. La tercera operación es la TTV. Aquí hay que cambiar el chip. No pensemos en un préstamo de dinero, sino en un préstamo de un activo financiero. Imaginen que una entidad necesita un bono específico por un par de días, quizá para cubrir una posición. Bueno, otra entidad se lo presta temporalmente a cambio de una garantía, que puede ser dinero u otros títulos. Ok, para poder movernos con soltura en este mundo, primero tenemos que hablar su idioma. Así que esta sección es como un mini diccionario para decodificar el vocabulario que se usa en cada una de estas transacciones. A ver, repasemos estos 4 términos que son vitales. Enajenante es el que vende o entrega los títulos al principio. Adquiriente es el que los compra o recibe. Haircut es ese colchoncito de seguridad del que hablamos. Y el llamado al margen es la alarma que suena si ese colchón se empieza a desinflar por los movimientos del mercado. Ahora sí, entramos en la parte que puede parecer más pesada, la contabilidad. Pero tranquilos, la idea no es aprenderse de memoria los códigos de las cuentas, sino pillar la lógica, el por qué se registra todo de esta manera tan particular. Y miren, esta frase de la norma lo es todo. Es la piedra angular. Aunque legalmente parece que los títulos cambian de dueño, la regulación es súper clara. El riesgo financiero, o sea, que el precio de esos títulos suba o baje, nunca, pero nunca abandona al dueño original. Y aquí podemos ver ese principio en acción. El que vende, el enajenante, no da de baja el activo de su balance. Para nada, simplemente lo reclasifica, como poniéndole una etiqueta que dice, ojo, este está comprometido. Y a la vez, el dinero que le entra lo registra como una deuda. Así su balance cuenta la historia real. Tiene un préstamo garantizado con uno de sus activos. O sea, en resumen, toda esta complejidad contable busca una sola cosa: que el balance muestre quién de verdad está asumiendo el riesgo. Y en estas operaciones, el riesgo de que el precio cambie siempre se queda con el dueño original. No es una venta, es un financiamiento. Punto. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el mercado se pone volátil o, peor aún, una de las partes no puede cumplir con lo pactado? Es aquí donde la regulación saca a relucir todos sus mecanismos de seguridad. Y ojo a este dato, que es fundamental.
Estas operaciones del mercado monetario son el motor que permite que existan las famosas ventas en corto. Es que, para poder vender algo que no se tiene, primero hay que pedirlo prestado, y las TTBs, o los repos, son el mecanismo legal y regulado para hacerlo. Este proceso es la primera línea de defensa. Imaginen que el valor de los títulos que están en garantía empieza a caer. El que prestó el dinero se pone en riesgo. El llamado al margen es, básicamente, una llamada para decir, oye, tu garantía ya no cubre lo que debería, necesito que pongas más dinero o más títulos para volver a estar seguros. Así se evita que las pérdidas crezcan. Ahora, si la cosa se pone realmente fea y una de las partes no cumple, las reglas del juego cambian por completo. La garantía deja de ser solo una garantía y se convierte en el pago definitivo. La propiedad, que era temporal, se vuelve permanente. Es el botón de emergencia para cerrar la operación y limitar el daño. Y con esto llegamos al final de nuestro MACA. Vamos a atar todos los cabos para entender el gran objetivo de tantas reglas y detalles: construir una red de seguridad para todo, absolutamente todo el sistema financiero. Esta fórmula, la exposición neta, es la herramienta del regulador para medir el riesgo casi en tiempo real. Lo que hace es calcular para cada operación cuánto dinero exacto perdería una entidad si su contraparte simplemente desapareciera en ese momento. Permite ponerle un número preciso al riesgo. Y aquí, por fin, entendemos el verdadero porqué de todo esto. Estas reglas no están solo para proteger a las dos partes de un negocio. Son las barreras de contención del sistema. Están diseñadas para que, si una entidad grande cae, no arrastre a todas las demás como si fueran fichas de dominó. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. ¿Por qué tanta regulación, tanto detalle para operaciones que muchas veces duran solo un día, solo 24 horas? Pues porque la velocidad y el volumen de dinero que se mueven a diario son gigantescos, y la estabilidad a largo plazo de todo un sistema financiero se construye precisamente sobre la seguridad de esas transacciones que duran un abrir y cerrar de ojos.